Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Amados hermanos, esta tarde tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, Recibiendo la bendición. Diga conmigo, recibiendo la bendición. Esta es la primera parte de dos partes con las cuales quiero compartirles esta enseñanza y deseo que Dios esté ministrando y hablando a lo más íntimo de su corazón. Quisiera hacerles una pregunta. ¿A cuántos de ustedes les gustaría recibir la bendición de Dios sobre sus vidas? Todos, ¿verdad? Todos decimos amén. A todos nos gustaría recibir la bendición de Dios. A todos nos gustaría sabernos bendecidos por el Señor. Y sabe, a través de la Escritura vamos a descubrir principios que nos permitan tener acceso a esa bendición. Y para comenzar, abramos nuestra Biblia allí en el Salmo 91. Salmo 91, verso 1. Cuando usted lo tenga puede decir gloria a Dios. Salmo 91, verso 1, un pasaje de la Escritura muy conocido. Y dice la Escritura de la siguiente manera: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. En esta porción de la Escritura podemos descubrir que en el corazón de Dios para su pueblo siempre hay deseos de protección y de bendición. Ya lo expresa de esta manera el profeta Jeremías, allí en Jeremías 29, verso 11, cuando él dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo acerca de ustedes. Son planes de bien y no de mal, a fin de darles un futuro y una esperanza. En el corazón de Dios hay pensamientos de bien para nosotros. Y sabe, cualquiera de nosotros que busque permanecer bajo la cobertura que nos brinda el Señor, encontrará en su sombra refugio y protección. Sin embargo, déjeme decirle algo. A pesar de que hoy día son muchos los creyentes que dicen permanecer bajo la sombra del Todopoderoso, la realidad es que no todos ellos saben vivir bajo autoridad. ¿Quiere usted recibir la bendición de Dios? Aprenda a vivir bajo autoridad. ¿Quiere usted ser una persona bendecida en todo lo que hace? Viva bajo autoridad. Porque este es un principio del reino de los cielos. Y no podemos nosotros cambiar el orden que Dios ha establecido. Cuando nosotros nos movemos en el orden de Dios, la bendición del Señor nos alcanza. Cuando nosotros nos movemos en la voluntad de Dios, su bendición se manifiesta en cada aspecto de nuestra vida. A lo largo de la historia de la humanidad, Dios siempre ha utilizado salvoconductos a través de los cuales Él desea derramar su bendición sobre la vida de las personas. Y no es que Dios no pueda tener un trato directo con nosotros, los seres humanos. De hecho, lo tiene. Sin embargo, Él ha determinado que ciertas riquezas y bendiciones que emanan del reino de los cielos sean disfrutables solo para aquellos que saben vivir bajo autoridad. Hay riquezas en el reino de los cielos a las cuales vamos a poder tener acceso y disfrutarlas solo y solo si somos cristianos que saben vivir bajo autoridad. Y esto es algo muy importante, ya que esto de vivir bajo autoridad es una manifestación de nuestro carácter cristiano. A decir, a través de esta actitud que nosotros tenemos hacia la autoridad, reflejamos nuestro grado de humildad, nuestro nivel de sensibilidad y obediencia a la voluntad del Señor. Y es que debemos de tener presente que Dios nos enseña a través de su palabra que el vivir bajo autoridad nos repercute como hijos de Dios en bendición. Solo por el hecho de que tú permanezcas bajo autoridad, vas a ser bendecido por Dios. El problema es que al ser humano, por naturaleza, no le gusta obedecer. Siendo honesto, sin que usted levante su mano ni me conteste en voz alta, ¿a cuántos de ustedes les cuesta sujetarse a la autoridad? ¿Cuántos de ustedes están batallando con obedecer a la voz de Dios emitida a través de una autoridad? Llámese apóstol, llámese profeta, llámese pastor, llámese como se llame. El ser humano por naturaleza resiste a la autoridad.
Y sabe, no solamente tenemos un problema para obedecer, tampoco sabemos sujetarnos. Y es que debemos entender que obediencia y sujeción son dos cosas diferentes. A veces pensamos que es lo mismo, pero no. La obediencia se enfoca en el aspecto externo, mientras que la sujeción trata con un aspecto interno, el del corazón. Y si lidiamos con obedecer, y hay personas que obedecen solamente para aparentar que hay una supuesta o posible conexión, a veces dentro del corazón no hay sujeción. Y si mi obediencia no es fruto de una sujeción, realmente lo que estoy haciendo no tiene trascendencia. Porque al final de cuentas no estoy sujetándome en el corazón. Y sabe, todo esto se agrava porque hoy día abundan en nuestra sociedad y aún en el corazón de muchos creyentes actitudes nocivas para el desarrollo de su vida cristiana, tales como el orgullo, la independencia, la soberbia, etcétera, lo cual a su vez les lleva a muchos buscar mantener una relación con Dios ajena a toda autoridad establecida con Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado a alguien decir, con Dios todo, pero con los cristianos nada. Y sabe, Dios ha establecido un orden, una forma para que nosotros podamos relacionarnos con Él, el cual es Cristo, y también medios a través de los cuales Él desea edificar nuestra vida, perfeccionar nuestra vida. Muchas personas quisieran tener una relación directa con Dios, y solo ellos y Dios, pero dentro del orden que Dios estableció para el desarrollo y crecimiento de su iglesia, esto no es posible. Usted necesita entender que dentro del orden de Dios, Él estableció que para que usted pudiera crecer, madurar y dar fruto, usted necesita aprender a vivir bajo autoridad. Cuando una persona se mantiene reacia a vivir bajo autoridad, limita de forma dramática el desarrollo de su carácter, el avance en la fe y su madurez y crecimiento espiritual. En el pasaje del Evangelio de Juan, en Juan capítulo 15, donde Jesús se describe a sí mismo como la vid verdadera, Él deja claro el hecho de que como hijos de Dios, si queremos dar fruto, debemos mantenernos conectados a Él. ¿Recuerda usted cuando el Señor Jesucristo dijo, porque lejos de mí nada pueden hacer? Necesitamos mantenernos conectados a Cristo. Y algo que muchos cristianos en la actualidad ignoran o no quieren aceptar es que al interior del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, Dios estableció autoridades para que a través del ejercicio de su autoridad, la iglesia, es decir, nosotros, seamos edificados y fortalecidos, llevando de esta forma a todos los creyentes hacia la vida abundante y plena que Jesús nos prometió. Recuerda ese pasaje en el cual el Señor Jesucristo dijo, porque Satanás no viene sino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Bueno, para que nosotros podamos participar de esa vida abundante, debemos, de acuerdo al orden de Dios establecido por Dios para la iglesia, vivir bajo autoridad. Si no vivimos bajo autoridad, si no nos sujetamos a la voluntad del Señor, difícil será que nosotros podamos vivir y participar de esa vida plena y abundante que Jesús nos prometió. En otras palabras, los creyentes crecerán y fructificarán solo en la medida que estos aprendan a vivir bajo autoridad, lo cual es importante, ya que es un principio del cual Jesús nos habló y nos enseñó a través de su propia vida. Vaya conmigo a Juan capítulo 5, Evangelio de Juan capítulo 5, verso 19. Cuando lo tenga puede decir gloria a Dios. Bien, dice la escritura de la siguiente manera: entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro
que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Hay algunas sectas religiosas que utilizan este pasaje para tergiversar la naturaleza divina que habitaba en Cristo. Porque debemos recordar que Jesús es 100% hombre, pero también es 100% Dios. Él es el Verbo humanado. Así que las cualidades divinas de Dios se encuentran manifestadas en Cristo. Porque tal y como lo expresa la Escritura en la Epístola a los Hebreos, en Él habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Amén. Entonces, características como eternidad, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia están manifiestas en la naturaleza divina de Cristo. Entonces, emplear este pasaje para tratar de desvirtuar o demeritar las cualidades divinas de Cristo es un error. De hecho, este pasaje no está apuntando hacia la naturaleza divina de Cristo, sino que nos está haciendo ejemplo a nosotros para enseñarnos que Él vivía bajo autoridad. Nuestro Señor Jesucristo nos fue ejemplo de vivir bajo autoridad y cómo al sujetarse a la autoridad de su Padre, Él podía obrar con libertad en aquello que su autoridad le dirigía. Ahora bien, este mismo principio se aplica a la iglesia que somos nosotros. De modo que Dios estableció autoridades para que a través del vivir bajo autoridad podamos disfrutar de las bendiciones que Dios desea derramar sobre nuestra vida. Dios quiere bendecir tu vida con abundancia, con plenitud, con gozo, con paz, con protección. Pero nosotros, para poder disfrutar de todo eso, tenemos que aprender a vivir bajo autoridad. Y vamos a hablar de dos pasajes que serán fundamentales para el entendimiento de estos principios. El primero de ellos es Efesios capítulo 4. Y vamos a leer a partir del verso 11 hasta el verso 14. Efesios capítulo 4. Versos del 11 al 14. Y vean lo que dice la palabra del Señor. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Constituyó autoridades. ¿Por qué? Porque dentro del diseño de la iglesia se requiere cumplir con determinadas funciones para que la iglesia avance. Entonces Él estableció autoridades al interior del cuerpo de Cristo para beneficio de todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Y dice la palabra del Señor que Él estableció a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Lea conmigo el verso 12. A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. La finalidad de los ministerios de gobierno, llámese apóstol, pastor, evangelista, maestro, profeta, es la de que la iglesia sea edificada. Pero para que la iglesia sea edificada, necesitamos de una autoridad espiritual a la cual conectarnos, a la cual rendirle cuentas, a la cual vivir obedeciendo y sujetándonos a fin de que la bendición de Dios fluya hacia nuestra vida. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que estos ministerios fueron establecidos para que a través de ellos el pueblo de Dios fuera capacitado a fin de que pudieran servir en la obra del Señor. Un cristiano no dejará de ser inmaduro espiritualmente hablando hasta que éste aprenda a vivir bajo autoridad. Un creyente maduro es aquel que sabe vivir bajo autoridad. Y solo los creyentes maduros son los que dan fruto. Mientras que nosotros no maduremos en Cristo, podemos estar dentro de la iglesia y gozarnos y alabar al Señor y disfrutar de la atmósfera,
Pero ese no fue el propósito para el cual Dios te permitió ser parte de su iglesia. El propósito al cual fuiste llamado cuando recibiste la salvación por medio de Jesucristo es el que tú edifiques a la iglesia a través de tu servicio. Y para eso debes de ser entrenado por aquellos que Dios ha establecido para dirigir tu vida, para bendecirte, para fortalecerte, para animarte, para consolarte, para exhortarte, para corregirte. ¿Comprendemos? Dice la Escritura, verso 13, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Todos como hijos de Dios tenemos una meta. Y la meta es que podamos crecer y madurar hasta ser en todo como Cristo Jesús. Entonces los pastores, apóstoles, maestros, evangelistas, profetas, son como nuestros managers que nos habrán de estar dirigiendo en este avance espiritual. Pero si nosotros no prestamos atención a estas autoridades que Dios estableció para nuestro beneficio, nosotros nos vamos a privar de todas las bendiciones que Dios ya ha determinado darnos. Dice la Escritura en el verso 14, así ya no seremos niños. ¿Cómo puedo dejar de ser un niño en Cristo? Vive bajo autoridad. Aprende a sujetarte. Conéctate con tu pastor. Conéctate con tu autoridad espiritual. De esta manera, las bendiciones que Dios ha preparado para ti dentro de la iglesia vendrán a tu vida. ¿Por qué cree que hay muchas personas afuera en el mundo diciendo que tienen a Dios en su vida, pero que no quieren nada con la iglesia y nunca avanzan? Porque no están conectados. Cuando la Escritura dice no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre, es una advertencia para nosotros. ¿Para qué? Para que sigamos alimentándonos, para que sigamos fortaleciéndonos, para que sigamos creciendo y madurando. Recuerde que la finalidad de ser maduros en Cristo es dar fruto. Y de esta manera la iglesia avanza, la iglesia se consolida, la iglesia se fortalece. Dice la Escritura en el verso 14, así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Entonces, el vivir bajo autoridad me permite abrir mi oído a una voz en particular que va a trazarme mi destino en Cristo Jesús. ¿Me explico? Cuando nosotros inclinamos nuestro oído a una voz, a dicha voz le damos autoridad sobre nuestra vida. Y el problema actual de esta generación es que hay muchos creyentes sin pastor en su vida. Pertenecen a una iglesia, sí. ¿Están en una congregación? Sí. ¿Sirven en algún área? Sí. Pero no tienen un pastor en su vida. Hay un pastor en la iglesia, pero no en su vida. Y entonces ellos no pueden experimentar de la plenitud que hay en la vida cristiana porque no están conectados. Porque esa bendición vendrá sobre de ti solo en la medida que te conectes a tu autoridad espiritual. Veamos otra cita. Primera de Pedro, capítulo 5, versos del 1 hasta el 6. Y dice la palabra del Señor lo siguiente: a los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos. Cuando la Escritura utiliza el término anciano, no se refiere a una persona adulta mayor que está prácticamente con un pie en el sepulcro. No. Cuando la Escritura utiliza el término anciano, refiere a una figura de autoridad. Amén. Entonces, lo que está diciendo en la traducción Samuel Vázquez
de esta porción de la Escritura diría: a los pastores y líderes dentro de la iglesia que están con ustedes, yo que también soy un líder como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto. Entonces el apóstol Pedro va a comenzar a hablar a los pastores, a los líderes. Y el mensaje para ellos es: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. Pastores, ustedes tienen una responsabilidad para con la iglesia que Dios ha puesto en sus manos. Yo tengo una responsabilidad y un compromiso para con cada uno de ustedes. Y esa responsabilidad y compromiso debe de ser motivada por mi amor por Dios, no por deseos equivocados. Dice la Escritura: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. El Señor nos está exhortando a través del apóstol Pablo a todos los que ocupamos una posición de autoridad dentro del cuerpo de Cristo, a que nos ocupemos del ministerio que Dios depositó sobre nuestra vida, para que los santos que son ustedes sean edificados en el Señor y puedan moverse en el proceso que los lleve de ser niños en Cristo a ser hijos de Dios maduros que den fruto para la gloria de Dios. Los responsables de llevarlos a ustedes hacia la madurez en el Señor somos nosotros, los pastores. Es mi responsabilidad. Y esa responsabilidad la debo de llevar a cabo, dice el apóstol Pablo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino por el hecho de que deseas servir a Dios. Amén. ¿Sabe cuál es el problema? Que aunque yo tenga el deseo de servir a Dios y llevarlo a usted de una niñez espiritual a un nivel de madurez, hoy día hay un alto porcentaje de cristianos que no se dejan pastorear. Tienen al pastor como una figura administrativa dentro de su iglesia o dentro de su templo. Y cuando hablo de ser una figura administrativa, me refiero a que lo tienen como el encargado del templo o como el responsable de darnos alguna enseñanza bíblica. Pero de ahí no hay más, no hay conexión, no hay una relación espiritual con el pastor. Y esto te afecta en gran medida en tu desarrollo espiritual. ¿Por qué? Porque no estás viviendo bajo autoridad. Y el no vivir bajo autoridad nos impide madurar. Es tremendo, pero vamos a ir desarrollando estos aspectos a fin de que podamos entenderlos y valorar realmente cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Por qué? Porque mire, a lo largo de la historia, Satanás siempre ha tratado de desvirtuar la importancia que Dios le brinda a la autoridad. Para Dios la autoridad es importante. Romanos capítulo 13 dice: sométase toda persona a toda autoridad que ha sido establecida por Dios, porque toda autoridad que hay por Dios ha sido establecida. ¿No me cree? Vamos a leerlo. Romanos capítulo 13. ¿Sabe cuál es el problema de muchos creyentes? Que están tratando de meterle paréntesis a estas porciones bíblicas que son literales. Bueno, yo me voy a someter a la autoridad, pero solamente si me conviene. Solo si esa autoridad me pide aquello que para mí me resulte cómodo o agradable. Y no es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Dice la Escritura en la NBI capítulo 13 de Romanos: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido.
Tremendo. ¿Qué es lo que Dios desea de cada uno de nosotros? Que vivamos bajo autoridad. Y Satanás lo sabe. Por esta razón es que a lo largo de la historia él siempre ha tratado de desvirtuar la importancia que Dios le brinda a la autoridad. Satanás en el huerto le dijo a Eva: oye, ¿es cierto que Dios te dijo que no tocaras ningún árbol del huerto? Y ella comenzó a prestarle oído a la forma en la cual Satanás buscaba desvirtuar la imagen de autoridad que Dios tenía sobre Adán y Eva. ¿Por qué? Porque si Satanás logra desvirtuar la importancia que Dios le brinda a la autoridad, él podrá entonces sembrar en el corazón del ser humano rebeldía, indiferencia, rechazo y distanciamiento hacia la autoridad. Y esto es peligroso para ti, cristiano. Satanás desea que el creyente sea rebelde, que el creyente sea indiferente, que el creyente sienta rechazo hacia su autoridad espiritual y que exista distanciamiento con tu pastor. Que lo tengas como una autoridad administrativa al interior de tu iglesia y que lejos de poderte conectar espiritualmente y tener de él aquello que Dios quiere darte, sea para ti solo una figura que no representa más en tu vida espiritual que una actividad de fin de semana. Cuando el Señor se dolió sobre la condición de su pueblo, expresó que veía al pueblo de Israel como ovejas sin pastor. Y lamentablemente, amados hermanos, muchos cristianos hoy día están tratando de desarrollar su vida espiritual sin un pastor en su vida. Esto no lo predico solamente por ustedes, sino por la enorme cantidad de personas a las cuales puede llegar este mensaje y que pertenecen a una iglesia y que lamentablemente no se han conectado con sus pastores. Dicen por ahí que una mentira repetida suficiente número de veces puede llegar a considerarse una verdad. Y Satanás lo sabe. Por este motivo es que constantemente bombardea la mente del creyente con pensamientos que le hacen resistir a la autoridad. Lo cierto es que aunque muchos cristianos no estén dispuestos a reconocer esta verdad, la realidad y en la práctica es que aún muchos, siendo hijos de Dios y participando del culto al Señor y teniendo el Espíritu Santo en su interior, aún batallan con la rebeldía que han permitido que Satanás siembre en su mente y en su corazón. Sí, estás dentro de una iglesia, sí, tienes un ministerio, sí, eres una persona que está muy activa en las cosas de Dios, pero que nada más no te digan a ti que tienes que sujetarte a algo que a ti no te parece, porque entonces ya no te gusta. El cristiano estaba batallando con la obediencia y la sujeción porque hay rebeldía en su corazón. Y sabe, la Escritura nos enseña que Dios da gracia a los humildes, pero a los soberbios, a los orgullosos, los resiste, los mantiene a distancia. No podemos pensar o creer que vamos a ser cristianos bendecidos, cristianos empoderados, cristianos maduros y fructíferos, mientras que en nosotros haya una actitud incorrecta hacia nuestras autoridades espirituales. Jesús expresó un principio que podemos aterrizar en la iglesia, y él dijo que él era la puerta. Todo aquel que no entra por la puerta es un salteador. En la iglesia, hablando en términos locales, en la iglesia, la puerta hacia las ovejas es el pastor. Y si hay gente que te está contactando sin que quiera que el pastor se entere de que te está contactando, es un salteador. ¿Por qué no tiene el valor para entrar por la puerta?
porque sabe que no tendría autorización. Por eso busca la forma fácil de intentar contactarte de formas ilegítimas, ilegales. Dicho esto, entonces necesitamos entender que si estamos al interior del cuerpo de Cristo y somos parte de la iglesia del Señor, Él estableció un orden para que nosotros seamos bendecidos. Y aunque muchos de nosotros quisiéramos no tener nada que ver con el pastor, porque de acuerdo a las semillas, pensamientos, prejuicios o ideas que hay en mí, es una persona que no me agrada, podríamos nosotros decir, es que yo quiero solo un contacto directo contigo, Señor, pero ni me relaciones con los líderes, ni me relaciones con el pastor, ni quiero tener relación con nadie, solo tú y yo. Hablando del orden en el cual se mueve y se desarrolla la iglesia, eso no es posible. Hay una puerta para que tú puedas ser bendecido con todo lo que Dios ha determinado para ti, y esa puerta es tu pastor. Entonces es cuando nosotros podemos ver que el vivir bajo autoridad es sumamente trascendente en el desarrollo de la vida cristiana. Muchos cristianos que no viven bajo autoridad no logran experimentar la vida plena y abundante que Cristo vino a dar. ¿Por qué? Porque en su corazón simplemente no hay conexión con su autoridad espiritual. ¿Alguna vez le ha sucedido a usted que se ha quedado sin datos, sin wifi, y quiere usted conectarse a una red? ¿Y qué pasa? No se puede conectar. ¿Quiere usted descargar algún tipo de material, imagen, enviar un mensaje de texto? No se puede. ¿Por qué? Porque no hay conexión. Lo mismo sucede en términos espirituales. ¿Cuántos de nosotros podemos estar dentro de una misma iglesia sin conexión? Venimos, escuchamos, participamos, nos sentimos bien, tenemos 2 que 3 amigos dentro de la iglesia, pero no hay conexión con aquel que se supone por orden de Dios me debe bendecir. ¿De qué le servía a Jacob su conexión con Esaú si él no hubiera tenido conexión con su padre, con Isaac? De nada. ¿Quién es el que lo puede bendecir? ¿Quién puede bendecir a Jacob? ¿Esaú o Isaac? ¿De quién buscó la bendición Jacob? ¿De Esaú o de Isaac? Conexión. Y hay muchos creyentes que están satisfechos simplemente con tener una conexión horizontal y se olvidan de la conexión a través de la cual Dios quiere bendecirlos, una conexión vertical. Hay muchas personas con potencial, pero no pueden desarrollar dicho potencial espiritual que Dios ha colocado sobre sus vidas porque no tienen conexión. Dicho de una manera tal vez muy simple, muy burda, pero tú no puedes llegar a obtener posiciones que te dignifiquen y que te permitan mostrar fruto dentro del cuerpo de Cristo si no es a través de la puerta. Necesitamos conectarnos con nuestras autoridades espirituales. Ninguno de nosotros puede recibir más bendición que la que nos permita tener nuestro nivel de conexión. ¿Le ha sucedido alguna vez que usted está en alguna zona donde su celular solamente tiene en la línea o en las barritas de datos una sola? Y usted está enviando una imagen. ¿Qué pasa? Ahí va cargando. Cuando tiene todas las barritas, así pasa. ¿Cómo va tu avance espiritual? Te pregunto, tu nivel de conexión. Ay, es que el pastor tiene preferidos. No, es que cada uno de nosotros determina en qué lugar de la mesa se quiere sentar. ¿Por qué creen que Juan podía acostarse en el pecho del Señor? Porque él se iba abriendo camino. ¿Quién era el mejor amigo de Jesús? Judas Iscariote. A él le confió el dinero, con él hablaba de finanzas, con él hablaba de, ¿sabes qué? Repártale su semana a todos. Era su hombre de confianza, Judas Iscariote. ¿Y cómo es que el único que se recostaba en su pecho era Juan?
¿Cómo es que para hacerle las preguntas difíciles a Jesús, donde decían, no, nos va a volver a regañar, ya nos explicó esto? ¿A quién mandaban? A Juan. Ve tú y pregúntale. ¿Por qué? Porque él sabía abrirse camino hacia una conexión efectiva. El problema es que muchos de nosotros tenemos tantos prejuicios, tantas ideas equivocadas, tantas semillas que Satanás ha sembrado en nuestro interior que nos impide conectarnos con el pastor. No nos acercamos con el pastor para hablarle de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque puede haber una raíz de prejuicio que diga, ay, sí, le está peor, ¿para qué le cuento? Si yo te voy a hablar de mi experiencia, entonces, ¿sabes qué? No te conviene conectarte. Pero si tú te estás conectando porque estás reconociendo que hay una gracia de parte de Dios sobre la vida de tu pastor y reconoces que lo que te va a hablar va a estar fundamentado en la palabra del Señor, ¿te conviene conectarte? Hay tanto menosprecio sobre las autoridades espirituales hoy día. Juzgamos tan severamente a las autoridades porque no son de acuerdo al estatus que nosotros nos hemos de alguna manera determinado tener para poder obedecer a la autoridad. Para que yo pueda obedecer o escuchar a tal autoridad, pues debe de haber prácticamente descendido del cielo. ¿Y qué hubiera pasado si Pedro no le hubiera prestado atención al canto del gallo? O si Balaam hubiera ignorado la voz de su burra. Ay, ¿tú qué me vas a enseñar a mí, burra? Eres simplemente una bestia de carga. Y hay creyentes que tratan así a sus pastores con menosprecio. Ay, ¿yo qué le voy a andar contando si está peor que yo? Sí, pero como la burra, veo más que tú. Y de lo que me puedo dar cuenta es que si sigues por ese camino, te va a ir mal. ¿Qué hubiera pasado si no le hace caso a la burra? Pues atraviesa el camino y el ángel le dice, a la burra la dejo con vida, pero a ti te mato. Y hoy hay un serio menosprecio sobre la autoridad porque es la forma en la cual Satanás está evitando tu bendición. A la autoridad no le afecta, créeme, que tú te conectes o no te conectes conmigo, a mí no me afecta. Porque yo tengo que conectarme a mis autoridades espirituales y tengo que buscar conectarme con el Señor. Pero quien debe de buscar su conexión a nivel local eres tú. Y muchas veces no estamos dispuestos a conectarnos. ¿Por qué? Porque tenemos ideas erróneas, tenemos prejuicios, tenemos pensamientos equivocados. ¿Para qué le voy a decir al pastor que cometí un pecado si a partir de ahora me va a sentar, me va a señalar? ¿Cómo lo sabes? Debo de reconocer que a lo largo de mucho tiempo muchos liderazgos tuvieron actitudes excesivas hacia aquellos que dentro del cuerpo de Cristo cometían errores. Pero también creo que todos los pastores nos merecemos un voto de confianza. Y no todos te habrán de juzgar de la misma manera. Hoy día abundan los creyentes que recitan, Jehová es mi pastor, pero viven su vida sin pastor. Hace muchos años conocí a un creyente al que le preguntabas, ¿y quién es tu pastor? Jehová es mi pastor, hermano. No, pero ¿a quién le rindes cuentas? ¿O quién es tu cobertura? ¿O a qué determinada asociación perteneces? ¿Cómo se regula tu desarrollo espiritual y tu conducta al interior del cuerpo de Cristo? El Señor es el que juzga. Eso no está dentro del orden establecido por Dios mismo, porque Él dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para que estos puedan entrenar al pueblo de Dios y el pueblo de Dios pueda servir y de esta manera la iglesia del Señor se consolide y avance. ¿Entendemos esto? Hoy son muchos los que decretan, ordenan, atan y desatan, pero ellos no saben llevar sobre de sí el yugo de Cristo.
¿Qué dijo el Señor Jesús? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Lleven mi yugo sobre de ustedes, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hoy muchos creyentes no saben vivir bajo autoridad, y esta actitud es muy peligrosa en la vida de un cristiano, ya que lo hace vulnerable a los ataques del enemigo y susceptible al engaño. Le voy a explicar de una forma muy simple cómo podría funcionar la cobertura. Gil, pasa aquí al frente. Carlita, préstame tu chal. Joel, pasa de este lado. Supongamos que Gilberto es un creyente que tiene cierto recelo hacia la autoridad, y él dice: yo y mi relación con Dios, yo y el Señor, yo no tengo por qué involucrar al pastor en mi vida, ni tengo por qué permitirle al pastor que me corrija y que me llame la atención. Yo y Dios, si Dios quiere tratar algo conmigo, que lo haga Dios directamente conmigo. Dicho sea de paso, él está en desorden, porque no es lo que la Biblia enseña. Él mismo constituyó autoridades, ¿para qué? Para que a través del ejercicio de la autoridad él mismo fuese perfeccionado. Joel es el diablo, y Joel puede afectar la vida de este creyente que, aunque pertenece a una iglesia y reconoce a un pastor dentro de su iglesia, pero de forma administrativa, no está bajo la cobertura. El que tú reconozcas a una autoridad de forma administrativa no te coloca bajo su cobertura. Solo el vivir bajo autoridad te coloca bajo cobertura. En este sentido, imagínense que Joel es como el lobo. ¿Y el lobo qué hace? Sopla, ¿verdad? Sopla fuerte. ¿Y se acuerdan ese cuento de los 3 cochinitos? ¿Y qué hacía el lobo? Soplaré y soplaré, ¿verdad? Entonces imaginemos que Joel le va a soplar. Ahorita trae el cubrebocas, quítatelo para que lo puedas despeinar. Sí le soplas, pero solo con aire. Es su papá, así que no se preocupen. ¿Notan cómo le mueve su cabellito? Pero imaginemos ahora que nuestro hermano Gilberto vive bajo cobertura y él se conecta. Sóplale. No puede. ¿Por qué? Porque hay una conexión que le impide a Satanás afectar su vida. Eso es lo que sucede cuando nosotros nos conectamos a nuestras autoridades espirituales. Amén. Por favor, pasen a su lugar. Gracias. Entonces, si nosotros vivimos sin autoridad espiritual en nuestra vida, vamos a ser vulnerables a los ataques del enemigo y susceptibles al engaño. ¿Por qué Satanás siembra en nuestra mente tantos pensamientos e ideas equivocadas respecto de la autoridad? Porque quiere separarnos de ellos. Ahora, si queremos ser creyentes que viven en victoria y que caminan en bendición, siendo bendición a otros, debemos aprender a vivir bajo autoridad. Sin embargo, no todos al interior del cuerpo de Cristo están dispuestos a hacerlo. Abra su Biblia en Mateo capítulo 23, verso 37. Mateo 23, verso 37. Y dice la escritura lo siguiente: Jerusalén, Jerusalén, ¿lo tiene? Que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. El Señor está hablándole a su pueblo y le está diciendo: yo te he regalado profetas, te he regalado autoridades espirituales para que tú seas bendecido, para que tú seas prosperado, y tu actitud hacia la autoridad no me permite bendecirte.
Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? ¿Y cuántas veces Dios desea que nosotros como hijos suyos podamos aspirar a un nuevo nivel de crecimiento y madurez espiritual y nosotros no queremos? Nos rebelamos y decimos no, porque puede más mi prejuicio, porque pueden más mis ideas equivocadas, porque pueden más mis temores. Dice nuestra lámina: a lo largo de la historia, Satanás siempre ha tratado de desvirtuar la importancia que Dios le brinda a la autoridad, buscando sembrar en el corazón del ser humano rebeldía, indiferencia, rechazo y distanciamiento hacia la autoridad, lo cual los aleja de toda protección y bendición que Dios desearía derramar sobre sus vidas. ¿Qué es lo que necesitamos? Aprender a vivir bajo autoridad. Si queremos ser bendecidos, necesitamos aprender a vivir bajo autoridad. Amén. Vea nada más, viviendo bajo autoridad. Ahora, esta lámina es un regalo de medio año para ustedes, porque le voy a mostrar lo que es verdaderamente vivir bajo autoridad, porque a veces tenemos ideas muy equivocadas de lo que es vivir bajo autoridad. Y vea nada más lo que dice: vivir bajo autoridad es mucho más que creer en Dios, pertenecer a una iglesia, desempeñar un ministerio y compartir la palabra de Dios. Hay cantidad de cristianos que piensan que si creen en Dios, pertenecen a una iglesia, desempeñan un ministerio y comparten la palabra del Señor, ya viven bajo autoridad. Y no, señores. Porque si tú crees que para vivir bajo autoridad creer en Dios es suficiente, también los demonios creen y tiemblan. Si tú crees que pertenecer a una iglesia y desempeñar un ministerio y compartir la palabra de Dios es suficiente, no lo es para vivir bajo autoridad. Vivir bajo autoridad implica reconocer la gracia de Dios sobre la vida de una persona, comprender la posición en la cual Dios le ha colocado y dignificado, y tener disposición y disponibilidad para conectarse, obedecer y sujetarse a dicha autoridad espiritual. Esto es lo que se necesita para vivir bajo autoridad: reconocimiento de la gracia de Dios sobre la vida de una persona, entendimiento y comprensión sobre la posición en la cual Dios ha colocado y dignificado a una persona al interior del cuerpo de Cristo. Yo tengo el reconocimiento de quién es mi autoridad espiritual porque veo sobre esa persona la gracia de Dios para dirigir mi vida. Reconozco y comprendo cuál es la posición que Dios le ha dado y la forma en la cual Él le ha dignificado. Y ahora me toca a mí tener disposición y disponibilidad para conectarme, obedecer y sujetarme en aquello que me sea instruido. Ahora, surge un paréntesis. No toda persona que se autonombre o autoproclame autoridad espiritual lo es. Hoy hay un montón de gente que se autoproclama autoridad espiritual. Se autoproclaman pastores, se autoproclaman apóstoles, se autoproclaman presbíteros, se autoproclaman líderes. Y sabe, no toda la persona que se autoproclame o se autonombre autoridad espiritual lo es. Y es triste, pero la verdad es que muchos creyentes están siendo dirigidos por autoridades ilegítimas, que solo disponen de carisma y un poco de conocimiento. Pero ¿sabe qué es lo que les falta a una autoridad ilegítima? El respaldo del cielo. Podríamos conformarnos y decir como el apóstol Pablo en algún momento: bueno, lo importante es que se predique a Cristo. Sí, pero más allá de la predicación debemos de tener nuestros ojos puestos en el hecho de que el creyente
necesita crecer y desarrollarse para finalmente ser un discípulo fructífero al interior de la iglesia. Y esto solamente se da cuando nosotros nos conectamos de forma real a una autoridad legítima en el Señor. Cuando una persona se coloca bajo la autoridad de una persona que no sabe vivir bajo autoridad, una autoridad ilegítima, un pastor solitario, un evangelista solitario, un profeta que no le rinde cuentas a nadie, sentencia su desarrollo espiritual. De la misma manera, no importa si estás bajo la cobertura de una autoridad legítima, si no sabes vivir bajo autoridad, de nada te serviría permanecer allí. Hoy hay muchos ministerios fructíferos ilegítimos que están siendo rodeados por muchas personas que se quieren conectar a ellos solo por causa de su popularidad. Pero no son personas que quieran vivir bajo autoridad. ¿Cómo puedo distinguir a una autoridad legítima de una autoridad ilegítima? 4 filtros. El primer filtro de ellos es Dios. A una autoridad legítima Dios le reconocerá y le revestirá de dignidad delante de los hombres. Es el caso de Jesús, muy particular. Jesús va a ser bautizado, está en el Jordán y dice la Escritura que cuando él sale del agua, los cielos se abren y la voz de Dios dice: este es mi Hijo amado. Lo distingue de entre los demás, él y no otro. Él es mi Hijo amado. Una autoridad legítima tiene ese de Dios. Él es el hombre de Dios para este lugar. Una autoridad ilegítima no tiene el de Dios. El segundo filtro: autoridades establecidas por Dios reconocen la gracia que Dios ha colocado sobre la vida de ese ministerio. Volvemos al caso de Jesús. Jesús, cuando va a ser bautizado, aún no es una figura pública. Aun cuando Juan el Bautista había dicho de él: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién era en ese momento la autoridad establecida por Dios? Juan el Bautista. Juan el Bautista es el profeta de Dios. Cuando Jesús llega a él, ¿qué le dice Juan? Tú deberías de bautizarme a mí y no yo a ti. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Dejémoslo así porque conviene. Siempre honrar una autoridad espiritual te va a convenir. No importa si esa autoridad es más pequeña que tú. Siempre honrar a la autoridad espiritual te habrá de bendecir. En contraste y comparación, podría hablarte del caso de Pedro y Pablo. Pedro es un hombre de vulgo, un hombre que no tuvo estudios, un hombre que se dedicó a la pesca desde muy niño. Él es barrio. Pero Pablo, en contraste, es un hombre egresado de las mejores universidades. Es un hombre que te habla bien hebreo, griego, latín, arameo. Es un hombre que conoce la ley de Dios a la perfección, de arriba a abajo, puesto que tomó clases particulares con uno de los rabís más destacados de su época, el rabí Gamaliel. Entonces ves el tamaño intelectual y de conocimiento y de habilidades y de capacidad de Pablo, y ves a Pedro. Pero el hombre en autoridad en la iglesia es Pedro. Entonces lo que Pablo sabe es que para poder llegar a la iglesia tiene que entrar por la puerta. Y tiene que ver al apóstol Pedro para que el apóstol Pedro, dándole la diestra, reconozca el ministerio que Dios ha depositado sobre Pablo. Y Pablo mismo escribe y dice: me dio un saludo reconociendo la gracia de Dios que había sobre de mí, la cual en cuanto a él estaba enfocada a predicar a los judíos y a mí el predicar a los gentiles. Pedro le emite cartas
para que en todo lugar donde Pablo fuera, él la pudiera entregar a los ancianos de las iglesias y le abrieran las puertas. Si Pablo hubiera tenido una actitud orgullosa, prejuiciosa y decir, yo que tengo que ir a pedirle autorización al lanchero, yo conozco más, es más, yo no sé si en el cuerpo o fuera de él, pero yo incluso ya estuve en el tercer cielo, ¿por qué tengo que ir a someterme a este? ¿Sabes? Ninguna iglesia le hubiera abierto sus puertas. Ninguna. Porque donde llegaba él, los cristianos se escondían. Pero cuando él llegaba a la iglesia y le daba al anciano la carta, y éste la leía y veía firmado Pedro, convocaba a la iglesia y decía, recibámoslo como un hermano en el Señor. ¡Sas! ¿Quién te va a abrir puertas? Tu pastor, tu autoridad. No dudo que dentro de muchas iglesias hay excelentísimos conferencistas, gente con habilidades tremendas para comunicar la palabra de Dios, para enseñar, para edificar al cuerpo de Cristo. ¿Y sabes qué es lo que alenta su desarrollo? Su falta de conexión. Es que yo no falto a las reuniones. ¿Tienes una rayita? Con una rayita de señal, pues va avanzando lento. ¿Qué te falta? ¿Qué dice ahí? Reconocimiento, entendimiento del nivel de autoridad que ha sido puesto sobre tu vida y tener disposición y disponibilidad para conectarte, obedecer y sujetarte. ¿Cuántas veces nuestros prejuicios, nuestros temores nos alejan de nuestra autoridad y el único que gana en ello es el diablo? ¿Por qué? Porque no puede ser fortalecido, porque no puede ser animado, porque no puede ser restaurado. Tú quieres restaurarte solito. Yo y Dios, yo me voy a encerrar con el Señor para restaurarme. ¿Y cómo te armas si ni siquiera te conoces? En este segundo filtro, la autoridad espiritual juega un papel muy determinante para que otras autoridades surjan. Entonces, una autoridad legítima tiene el reconocimiento de otras autoridades espirituales. El tercer filtro es que la gente que ministra da testimonio de la unción que en su vida hay. ¿Sabes cuál fue el problema de Giesi? Menospreciar la unción que había sobre su cobertura. Y cuando Giesi va con aquel hombre, Naamán, el sirio, a decirle, dame vestidos, porque acaban de llegar unos ministros de bien lejotes. Dame unos vestidos, dame oro, dame plata. Siendo que Eliseo había dicho, no. Él fue y buscó su propio beneficio. Y cuando llega con Eliseo, Eliseo le pregunta, la autoridad siempre te va a dar una oportunidad, siempre. ¿De dónde vienes, Giesi? De ningún lado, aquí estaba. Cuando menosprecias la autoridad, dejas de reconocer la gracia que Dios ha depositado sobre su vida y un velo cae sobre tus ojos. No puedes reconocer lo que Dios puede hacer a través de esa persona para bendecirte y te quedas completamente ajeno a lo que Dios pudiera darte. Y estás dentro de la misma iglesia, ¿eh? Giesi no se ha ido de la iglesia, pero ha dejado de reconocer la unción que hay sobre Eliseo. Y le dice Eliseo, ¿no estaba allí contigo mi espíritu cuando hiciste esto y esto? Ahora te digo que la lepra de Naamán se te pegará a ti. Y no había terminado de salir de la carpa de Eliseo cuando él ya estaba blanco como la nieve.
En la segunda parte, el próximo domingo, les voy a hablar sobre los efectos que hay en la vida de un creyente cuando su autoridad lo bendice. Porque muchas veces ignoramos. Ay, pues que el pastor diga de mí lo que quiera. No. No. Si estás conectado, créeme que te puede repercutir en una gran bendición. Entonces, el tercer filtro tiene que ver con la gente a la que estás ministrando. Y la gente a la que ministras puede reconocer si es Dios hablando a través de ti o no. Y el cuarto, tus enemigos, naturales y espirituales. Tus enemigos naturales y espirituales reconocen que eres una autoridad. Cuando una persona tiene estos 4 niveles de reconocimiento, es una autoridad legítima. Dios, otras autoridades, los que ministra y sus enemigos. Si nosotros en la iglesia a la que pertenecemos estamos conscientes de que la autoridad que ha sido establecida por Dios es una autoridad legítima, deberíamos reconocerla entonces como el medio que Dios utilizará para nuestro perfeccionamiento. Pero no basta con eso, necesitamos honrar su posición y autoridad espiritual. ¿De qué manera? Obedeciendo y sujetándonos en aquellos principios bíblicos y cristocéntricos en los cuales nos instruya. Esto es sumamente valioso. ¿Por qué? Mira, la personalidad de los ministerios, la personalidad de las autoridades depende mucho en la forma en la cual se desarrollan las relaciones. Pero yo no suelo ser una autoridad que me involucre donde no se me invita. Y cuando se me invita, soy muy respetuoso y muy precavido para poder tratar con tacto cada una de las situaciones de las cuales se me hace partícipe. Pero eso puede resultarle a algunas personas como en falta de interés. ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren es que la autoridad se entrometa en sus vidas y escarbe y escarbe y escarbe hasta finalmente dejarlos vulnerables. Si usted espera eso de mí particularmente, no va a suceder. Porque yo soy muy respetuoso. Yo trabajo hasta con las mentiras que me dices. Sí, de verdad, vienes y me avientas un choro y yo te aconsejo con base a tu mentira. Mi consejo no es que no te va a servir, mi consejo es bueno, pero no te va a funcionar porque está basado en tus mentiras. Ahora, quienes me conocen y han estado conmigo en sesiones de consejería, saben que soy un ministro que no se prejuicia. Tú puedes venir y contarme todo lo inimaginable que has pensado que podrías decirle a alguien y al final de nuestra charla tú sabrás que yo te sigo tratando igual y te sigo abrazando igual. ¿Por qué? Porque es parte de mi forma de ser. Y necesitamos entonces generar conexiones que nos ayuden a recibir bendición. Tengo algo muy fuerte que quiero leérselo muy suave para que no vaya a sentirlo agresivo. Escúchelo con ternura. Dice: si usted es esa clase de creyente que solo obedece la palabra de Dios cuando ésta no le incomoda o molesta, usted es una persona rebelde, desobediente y no sujeta a la voluntad de Dios, que solo sabe aparentar piedad. ¿Por qué? Porque en nuestro caminar con Cristo habrá situaciones que sean difíciles de digerir y difíciles de sobrellevar. Mayormente cuando la dirección o la instrucción de nuestra autoridad espiritual se contrapone con lo que nosotros queremos. Por eso me encanta el Salmo 23 cuando dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es decir, que habrá dirección, pero también habrá varazo. Y la realidad es que
Hay muchos creyentes que no les gusta el varazo, quieren el apapacho, pero no sabes ni siquiera abrirte camino hacia el corazón de tu pastor. No te has conectado con él, te mantienes a distancia. Algunos de ustedes se comportan como si estuviéramos en el tránsito manejando un auto que ese día no circula, cercanos a un retén de policías. Que no me vean, que no me vean, que no me vean. ¿Por qué? Porque aunque yo no lo sé, la luz de Dios que hay en mí y de la cual tú tienes concepto, te afecta. Y dices, no, mejor le doy la vuelta. Conéctate. Habrá bendición en tu conexión. En la Escritura encontramos varios ejemplos de personas que no aceptaban la autoridad dada por Dios a sus vidas y se oponían a ellas. Ejemplo, Acab. El rey Acab menospreciaba la autoridad que Dios había establecido en su tiempo, que era el profeta Micaías. Cuando Josafat quiso consultar a alguien por el cual hubiera testimonio de que el Señor hablaba, él dijo, pues está Micaías, pero no, ese cuate no me cae bien. Siempre me dice cosas que me irritan. Josafat dijo, pues vamos a pedirle consejo. ¿Y qué dijo Micaías? No vayas a pelear contra Ramot de Galad, porque te van a matar. ¿Ya ves que te dije? Y fue y lo mataron. Cuando Saúl es nombrado rey de Israel, algunos israelitas, ¿qué hicieron? Dijeron, ¿y este es el que nos va a salvar? Estábamos mejor sin rey. Cuando el Señor tuvo a bien dignificarme como autoridad en este lugar, éramos antes de la transición muy poquitos en la iglesia. En las reuniones de entre semana éramos como unos 7, 8, y los fines de semana tal vez unos, ¿qué serían? 25, Joel. En aquel entonces Joel nos apoyaba en los edecanes. Éramos muy poquitos. Y vino ese periodo de transición y de repente la iglesia se comenzaba a llenar de la gente que no asistía. Y hubo más de uno al que le preguntaron, y qué bueno verle por aquí, vengo a ver cómo fracasa. Porque si el anterior pastor no la hacía haciendo como era, este no sirve para nada. Y se llenaba solo de gente morbosa que buscaba ver mi fracaso. En la Escritura encontramos un constante de personas que menosprecian a la autoridad y que lejos de vivir en abundancia, les va mal. Si usted quiere vivir en bendición, usted tiene que aprender a reconocer la autoridad y vivir bajo autoridad. Concluimos con la siguiente lámina. La forma en la cual Satanás debilita a la iglesia es a través de sembrar en el corazón de muchos creyentes inmaduros descontento. Usted no sabe cómo puede Satanás con el descontento. Es que a mí no me gustó la decisión que el pastor tomó. A veces decisiones, amados hermanos, tan superficiales como el color de las paredes del templo. Y eso ya le robó la paz a los creyentes. Están descontentos con su autoridad. Muchos creyentes están experimentando en sus vidas apatía, otros tantos decepción. Y la mayoría de las veces usted debe de saber que la decepción surge de comparaciones. Las comparaciones por lo general son injustas. E incluso algunos creyentes
se mantienen lejos de sus autoridades por los pecados que han cometido. Llevo 14 años al frente de esta iglesia. Próximamente, si Dios así lo permite, cumpliremos 15 años en enero. Pero en esos 14 años no ha habido una persona a la cual en una situación de pecado yo le expulse de la iglesia. Porque he entendido que la iglesia en mi ministerio es el medio para que Dios restaure a una persona. Y a veces la gente, cuando tiene prejuicios, ideas equivocadas, dicen: no, yo no me voy a acercar al pastor porque me van a señalar, me van a juzgar. Y tienen ideas equivocadas. Todas estas actitudes distorsionan la visión del creyente para que éste pueda ser pastoreado y restaurado. Te conviene vivir bajo autoridad. Te conviene sujetarte a la autoridad, porque de esta manera Dios te habrá de bendecir. ¿Quieres ser bendecido? Entonces, para recibir la bendición de Dios necesitas vivir bajo autoridad. Amén. Póngase de pie, por favor, y vamos a dar gracias al Señor. Como mencioné, esta es la primera de dos. El próximo domingo tendremos la segunda parte y va a ser muy buena esa enseñanza. No se la pierda, por favor.